Una vez que tenemos estas tres cosas, vamos a graficar esa función. ¿Cómo graficamos esa función? Bueno, para graficar esa función vamos a tomar un eje de coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y, y vamos a ir marcando todas esas cosas que ya obtuvimos. En primer lugar vamos a marcar las raíces. Las raíces me habían dado 4 y menos 2, se marcan en el eje X. 4 y menos 2. Esas son las raíces. ¿Qué otro dato tenemos? El vértice. El vértice era 1 de X menos 9 de Y. 1 de X y menos 9 de Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Ahí estaría el menos 9. Entonces donde se une la X del vértice con la Y del vértice, que es menos 9, ese es el lugar del vértice. ¿Y qué otra cosa tengo que marcar? La ordenada del origen, que era el término independiente, que es menos 8. Acá el menos 8 a algún punto es la ordenada del origen. Y ahora sí, 1. Las raíces, cruzo al eje X por ordenada al origen, que es menos 8, paso por el vértice y vuelvo a subir hacia la otra raíz. Entonces acá ya tengo armada esta parábola, que es el gráfico de la función cuadrática. Recordemos que queda para arriba, como carita feliz, porque la A era positiva, la A valía 1, 1 positivo, entonces queda para arriba. Si hubiese sido menos 1, nos quedaba para abajo. Una vez que hicimos el gráfico, ahora sí podemos hacer todo el análisis de esta función. ¿Qué es lo que me van a pedir en el análisis? El análisis se pide lo mismo que el análisis de cualquier otro tipo de función. Dominio, imagen y los distintos intervalos. Empecemos entonces por el dominio. El dominio son todos los valores de X que puede tomar la función. ¿Qué valores de X puede tomar la función? Esto sigue infinitamente y sigue, o sea que de donde yo venga voy a tener función. El dominio van a ser los reales siempre en la función cuadrática. ¿Sí? Entonces siempre en la función cuadrática dominio pones reales. Imagen. Imagen son los valores que toma la letra I. Y la letra I, el valor que toma depende de la I del vértice. Yo vengo acá, por acá abajo y no hay función. Acá empieza a haber función. ¿Dónde? Lo que correspondería a la I del vértice, que es menos 9. Y de ahí en adelante siempre va a haber función. Esto sigue para arriba, sigue infinitamente para acá y para acá. O sea que desde la I del vértice en adelante hay función. Entonces, ¿cómo vamos a poner la imagen? La imagen vamos a poner que es desde, y se pone con corchete, porque está incluido ese valor, desde el menos 9 hasta el más infinito, que es acá arriba. En los infinitos se pone paréntesis y en los números, cuando es la imagen, corchete. Ahora tenemos esto que es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, donde la función crece y decrece. Estos conjuntos que van a ser crecimiento, decrecimiento, esto que es positividad y esto que es negatividad, se va a marcar siempre mirando al eje de las X, nunca mirando al eje de las Y, siempre mirando al eje de las X. Veamos dónde la función crece y dónde decrece. Siempre se va desde la izquierda, y si yo vengo desde la izquierda y voy caminando por esa función, voy a ver que la función baja. ¿Hasta qué punto? Hasta el vértice. Y después empieza a subir. ¿Hasta qué punto? Hasta el más infinito. Entonces, ¿dónde crece la función? Crece desde este punto al infinito, pero a este punto yo no tengo que decir el valor de Y, tengo que decir el valor de X, que se corresponde al valor de la X del vértice, o sea, 1. Desde el 1, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito, que viene para este lado. Toda esta parte entre el 1 y el más infinito de X, la función está creciendo. Entonces, intervalo de crecimiento desde el 1 hasta el más infinito. Se pone siempre con paréntesis. Y si en esa parte crece, decrece ¿desde dónde? Desde el menos infinito que está de este lado hasta el 1. Después, ¿qué tenemos? Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Positividad es todo lo que me aparezca por encima del eje X. Todo lo que esté por arriba del eje X, eso es la positividad, y lo que esté por debajo del eje X es la negatividad. Positividad, entonces, va a ser esta parte. Esta parte es la positividad. Y lo que me quede por debajo es la negatividad. ¿Cómo digo el conjunto de positividad, entonces?
siempre diciendo valores de x. Va a ser entre el menos infinito de x y qué valor. Y esto, que es la raíz. Entre el menos infinito y el menos 2 está por arriba. Pero hay un pedacito más, que es este. ¿Desde dónde? Desde el 4 y hasta dónde. Hasta el más infinito, porque esto sigue. Y del 4 para allá también está para arriba. Entonces se pone del menos infinito al menos 2, unión del 4 al más infinito. Ahora negatividad. Negatividad es lo que me aparece por abajo del eje X. Y está entre este y este valor. Entre el menos 2 y el 4, todo esto está por debajo. Bueno, después raíces, que raíces ya habíamos dicho cuáles eran. La raíz me había dado una menos 2 y la otra 4. Podemos poner así, x1 menos 2, x2, 4. O si no, a veces las ponen así, en una llave, menos 2, 4, es lo mismo. Son las raíces. Y después máximo o mínimo. Estas funciones o tienen máximo o tienen mínimo, no tienen los dos. Si es de este estilo, tengo un mínimo, es el punto más bajo, y que es igual al vértice. Y si fuese al revés, tendría un máximo. Entonces acá tengo un mínimo, ¿sí? Máximo no tiene y mínimo coincide con el vértice. ¿Que cuál era el vértice? Era 1 de x menos 9 de y. El mínimo va a ser igual al vértice. Si fuese el máximo también sería igual al vértice. 1 menos 9. Y después ordenada al origen, que está en y igual a menos 8, ese era el término c. Y por último el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es esta línea imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales y que va a estar pasando por la x del vértice. El eje de simetría es la x del vértice. Entonces el eje de simetría es igual a la x del vértice y que nos había dado 1. Siempre eje de simetría o x del vértice es lo mismo. Eje de simetría porque si hago una línea imaginaria acá, tengo lo mismo de un lado que del otro porque me divide la parábola en dos partes iguales. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más para seguir con lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, pero con esta función. Graficar y analizar esta función. Menos x al cuadrado más 4x más 5. Si vemos, esto es una función que tiene un menos adelante, o sea que nos va a quedar negativa la parábola, ¿sí? Para poder graficar, entonces recordemos que hacíamos raíces, después vértice y después ordenada y hacíamos el gráfico. Entonces, empecemos por raíces. Raíces hacemos la fórmula resolvente. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, y ahí vamos reemplazando. ¿Cuánto valen a, b y c? A está valiendo, acá habría un 1, menos 1. B está valiendo 4 y C está valiendo 5. Bueno, menos B es menos 4. Más menos B al cuadrado es 4 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 5. Sobre 2 por A, que es menos 1. Seguimos. Me queda menos 4 más menos 4 al cuadrado 16, menos 4 por menos 1 es 4, por 5 20, 20 positivo. Todo esto sobre 2 por menos 1 que es, seguimos, entonces nos queda x1, 2 es menos 4 más menos raíz de 16 más 20 que es 36 sobre menos 2. Esto nos queda menos 4, más menos la raíz de 36 que es 6, sobre menos 2. Menos 4, y ahora ya tenemos que hacer las dos raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos quedaron los tres números. Nos quedaría menos 4 más 6 sobre menos 2, y el otro es menos 4 menos 6 sobre menos 2. Menos 4 más 6 es 2, dividido menos 2 nos da menos 1, y menos 4 menos 6 es menos 10, dividido menos 2 nos da 5. Entonces menos 1 y 5 son nuestras raíces. Ahora que tenemos que hallar el vértice. Para hallar el vértice, hallamos la x del vértice, recordemos que es x del vértice y vértice. La x del vértice es menos b sobre 2 por a, o sea que
que es menos, y la b valía 4, sobre 2 por a, que valía menos 1. Menos 4 sobre menos 2, nos queda 2 positivo, esa es la x del vértice. Y ahora para la y del vértice hacíamos reemplazando esto que me dio la x del vértice en la función. O sea, si mi función es esta, yo ahí voy a tener que estar donde dice x poniendo el número 2. Entonces me queda menos 1 por 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5. Menos 1 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, por menos 1, menos 4. Más 4 por 2, 8, más 5. Menos 4 más 8 es 4, más 5, 9. Este es entonces el vértice, y el vértice nos va a quedar entonces x vértice 2 y vértice 9. Ese es el punto del vértice. Y por último la ordenada del origen, que es el término c, que era el valor es 5. Con todas esas cosas hagamos el gráfico entonces. Este es mi eje de coordenadas y vamos a marcar las raíces. Como marco las raíces me habían dado menos 1 y 5. Una va a estar en menos 1 y la otra en 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Después el vértice. El vértice es 2, 9. 2 de x y 9 de y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá. Se unen 2 y 9. Ahí marcamos. Y por último la ordenada al origen es 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Esa se marca siempre en y. 1 entonces. Raíz, paso por la ordenada, paso por el vértice, raíz nuevamente. Esta es mi parábola y me quedó así porque la a era negativa, la a era menos 1, entonces queda para abajo. Hagamos entonces por último el análisis para esta función. Analicemos lo mismo que habíamos visto antes. Dominio. Dijimos que eran los valores que toma x, y como esto sigue y sigue, toma cualquier valor de x, por lo tanto siempre va a ser todos los reales. Imagen. La imagen es los valores que toma y. Y acá no tenemos función, pero a partir de acá, que es la y del vértice, para abajo sí toma cualquier valor. Porque esto sigue para abajo y sigue para abajo. Entonces la imagen va a ser desde el 9 al menos infinito, o es lo mismo que decir, primero ponemos el menos infinito porque es menor, y hasta el 9. Y en el 9 poníamos corchete. Crecimiento y decrecimiento, positividad y negatividad, todo esto lo abarcábamos en el eje X. ¿Sí? ¿Dónde crece y dónde decrece la función? Vengo desde la izquierda siempre. Crece, 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 hasta llegar a este punto donde empieza a decrecer. Entonces, ¿dónde crece la función? Desde el menos infinito hasta qué valor de x? Hasta el 2. ¿Y dónde decrece? Desde el 2 hasta el más infinito. Del 2 al más infinito de x está decreciendo. Entonces repetimos. Crece desde el menos infinito hasta el 2 y decrece del 2 al más infinito. Positividad y negatividad. Positividad estaba todo lo que estaba por arriba del eje X, o sea, ahora miro esta parte. ¿Y entre qué números está positivo? Entre el menos 1 y el 5 está positivo. Y negatividad son los otros dos pedazos, este y este. Entre el menos infinito y esta raíz que es menos 1, y entre el 5 al más infinito. Entonces ahí ponemos. Es negativo desde el menos infinito al menos 1, unión del 5 al más infinito está negativo. Después las raíces, que era x1, menos 1, x2, 5. Máximo o mínimo. En este caso tiene un máximo, sí. Porque está así. Punto máximo y baja, no tiene un mínimo. Y el máximo va a ser igual que el vértice. Entonces, máximo sí, mínimo no tiene. Y el máximo es igual a lo mismo que me dio el vértice, que era 2 de x, 9 de y. Ordenada al origen era pues se pone y igual y el valor del término independiente, que era 5. Sí, esta es la ordenada al origen, donde corta ahí 5. Y por último el eje de simetría es lo mismo que la x del vértice. Y la x del vértice era 2, ¿sí? El eje de simetría es prolongando esta línea del vértice,
Vemos que divide la función en dos partes iguales y este 2 coincide con la x del vértice, que es lo mismo que el eje de simetría.